tal? ¿Cómo le va? Enhorabuena para todas y todos. Hoy vamos a hablar de una institución en México que es pilar de la salud. Se trata del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el famoso ISSSTE. Pero para hablar de ello, quiero decirles que tengo aquí a un invitado especial. Es a su director. Él es el doctor Martí Batres. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, líder de Morena, partido que actualmente gobierna el país, y hoy tiene la tarea, poco envidiable porque es muy fuerte esta tarea, de elevar el nivel de atención a los trabajadores del Estado por medio de este instituto. Vamos a conocer qué tan exitoso es este modelo, que además es muy sui generis y casi único en América Latina. Es así, doctor Martí Batres. Bienvenido a Entrevista Especial de Guía Tu Cuerpo. Muchas gracias, querida Aiza. Bueno, el ISSSTE es una institución de seguridad social. Puede considerarse sui generis en la medida en que nuestra seguridad social en México está fragmentada. A ver, ¿cómo es eso? No tenemos un sistema único de seguridad social y no tenemos una única institución de seguridad social. Pero lo mejor será arribar a un solo sistema de salud y seguridad social en el mediano plazo. Esto nos indica que tenemos que acercar a las instituciones. Nosotros tenemos la creación en 1943 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se crea en 1961. O sea, 18 años después. Y recientemente se ha creado el IMSS Bienestar como una institución que da cobertura, sobre todo de servicios de salud, a los trabajadores no asalariados. Importantísimo. De tal forma que entre las tres instituciones dan una cobertura casi al 100%, y digo casi al 100% porque hay otras instituciones como Pemex, Petróleos Mexicanos, que tiene su propio sistema de salud, y las Fuerzas Armadas tienen su propio Instituto de Seguridad Social, el ISFAM. Bueno, entonces, no obstante, el ISSSTE es una de las tres grandes instituciones. Su función es dar servicios de seguridad social y de salud a 13 millones de derechohabientes. Es muchísimo, 13 millones de personas. Así es. Son los trabajadores del Estado afiliados al ISSSTE, que son aproximadamente 3 millones, sus familias y los pensionados y jubilados. Ese es el mundo que atiende, el universo que atiende el ISSSTE. Importantísimo, es súper grande. ¿Y por qué, doctor Batres, le han encargado a usted justamente la transformación de este instituto en estos momentos? Yo creo que porque el ISSSTE requiere una transformación a fondo y tenemos precisamente esa vocación social y vocación transformadora. Importante. Ahora bien, es importante decir que aunque el ISSSTE es una gran institución que creció aceleradamente en los años 60, 70 y principios de los 80, desde finales de los 80 hasta el 2018, fue sufriendo un proceso de desmantelamiento, abandono y privatización. Para ubicar al televidente, eso Claro. es durante los gobiernos neoliberales de México. Durante el periodo neoliberal. Justamente. Aquí en México el periodo neoliberal comienza en 1982 y concluye en el 2018. Entonces, desde el 2018 a nuestros días, o sea, durante todo el periodo de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, estamos en un proceso de reconstrucción de nuestras instituciones públicas y sociales. ¿Y esto qué significa? ¿Por dónde pasa ese camino? Bueno, te voy a poner algunos ejemplos gráficos, ¿no? El ISSSTE empieza a crear centros de salud de primer nivel, hospitales generales de segundo nivel y hospitales de especialidades, alta especialidad en el tercer nivel, y se va expandiendo rápidamente. Estos hospitales son públicos, son del ISSSTE, y sin embargo, sobre todo en los primeros años del siglo XXI,
los hospitales empiezan a ser privatizados, sus servicios empiezan a ser privatizados. Los servicios que se dan al interior del hospital, de hemodinamia, anestesia, hemodiálisis, imagenología, laboratorio, banco de sangre, etcétera, son subrogados a empresas privadas. Entonces, tú como derechohabiente llegabas, saliste y te atendían, pero te estaba atendiendo una empresa privada dentro del ISSSTE. ¿Y esto ahora con la Cuarta Transformación cambió? Con la Cuarta Transformación empezó lo que llamamos nacionalización del ISSSTE. Era uno de los temas que quería preguntar. ¿Qué significa esto? Significa el rescate de lo que se privatizó para que vuelva a ser público. Claro que no es simplemente regresar a lo que teníamos, también hay transformaciones hacia adelante, innovaciones, nuevas cuestiones de las que hablaremos que se están haciendo en la institución, pero sí significa devolverle su sentido público y social. Pero me gustaría que habláramos de temas médicos como el tema del aumento de las enfermedades mentales. ¿Qué tanta incidencia ha tenido esto en el ISSSTE? Creo que esto se destapó después de la pandemia, ¿no? Bueno, durante la pandemia tuvimos una agudización de problemas y en los años siguientes también. Es decir, todavía los efectos que tuvo la pandemia se siguen resintiendo. Al día de hoy. Evidentemente, todo el tema del confinamiento, la angustia de la enfermedad, la pérdida de seres queridos, el temor a verse contagiado o caer en una situación crítica de salud, pues generó fuertes impactos en la salud. Entonces, hay temas de salud mental que se desprenden de la pandemia. Hay otros temas de salud mental que no tienen que ver con la pandemia, que también son motivo de preocupación, especialmente los que se derivan de las adicciones a determinadas drogas. Nosotros hemos visto cómo en Estados Unidos han proliferado estas pequeñas ciudades de zombies, que les llaman, ¿no? Así es. Concentraciones de personas que están en la calle, drogadas, adictas sobre todo a fentanilo, y cómo mueren 100,000 jóvenes, cómo se quiebra una generación. ¿La prevención es eje de esta política de transformación en el ISSSTE? Necesariamente es uno de los ejes. No el único, pero es un eje fundamental, es un eje principalísimo, porque se puede pensar que la mejoría de la salud se traduce en que haya cada vez más hospitales, pero esto no es exacto. Por supuesto que debe haber más hospitales. Y de hecho ahora en el sexenio del presidente López Obrador se rescataron, terminaron o construyeron totalmente alrededor de 100 hospitales en los diversos sistemas de salud, del IMSS Bienestar sobre todo, y también varios del ISSSTE. Pero el mejor sistema de salud es el que evita que sus ciudadanos lleguen al hospital. La prevalencia de diabetes creció de 6 a 20 a lo largo del siglo XXI, entonces, de 6 a 20 puntos. Entonces, eso quiere decir que hay un impacto muy fuerte, ¿no? Que se debe, por ejemplo, y fundamentalmente al consumo de azúcares refinados, de harinas refinadas que vienen en los alimentos altamente industrializados. ¿Se puede prevenir? Sí. A veces se nos da el argumento fatal de la carga genética, pero aún con carga genética, la diabetes se puede prevenir, se puede evitar y se puede tratar. Pero la gente debe saberlo. Claro. Entonces hay que detectar a tiempo. Por eso hablamos tanto de la prevención. Pero no es el único elemento que hay que prevenir también los padecimientos cardiovasculares. La principal causa de muerte en México es el infarto. El infarto expresa otros padecimientos como la diabetes o la hipertensión, pero forman un triángulo: diabetes, hipertensión, infarto. Entonces,
atender las causas del infarto, de la diabetes, de la hipertensión. Es muy importante para elevar la expectativa de vida y proteger la salud de la gente. Todo esto tiene que ver mucho con la prevención. Ahora, la prevención es más que servicios de salud. La prevención tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la armonía en el trabajo, tiene que ver con la vida en una ciudad, tiene que ver con bajar los niveles de estrés, tiene que ver con el contacto con la naturaleza, en fin, con muchos otros factores integrales. Todas las enfermedades estas que usted nos mencionó, ¿las cubre y las atiende el ISSSTE? El ISSSTE atiende todas las enfermedades. Es una institución médica universal. No tiene un catálogo en el que se excluya y se diga, a ver, si te enfermas y tienes esta enfermedad, no puedes venir. ¿Y también hacen trasplantes? El ISSSTE hace trasplantes. De Importantísimo. hecho, estuvo haciendo trasplantes, incluso durante el periodo de la pandemia hizo más de 100 trasplantes. El ISSSTE hace trasplantes de riñón, de retina, de hígado, de corazón, es decir, y tiene la posibilidad de admitir donaciones. El hospital punta de nuestro sistema es el 20 de noviembre. Que es ¿Ahí qué hacen? es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es muy prestigioso este centro en México, pero ¿qué tiene de novedoso o qué tratamientos complejos Bueno, hacen? además de los trasplantes que acabo de mencionar que se hacen en Ahí este mismo, hospital, en el 20 ahí de mismo en el noviembre. 20 de noviembre, en el 20 de noviembre se dan atenciones muy importantes en materia oncológica y, y en otros padecimientos crónicos degenerativos también. Pero menciono lo oncológico porque uno de los puntos en los que se ha destacado el ISSSTE, en los que ha hecho, digamos, ha sido vanguardia, es en la cirugía robótica oncológica. Interesante. Entonces, se ha aplicado cirugía robótica oncológica para casos de tumores en tracto digestivo, tumores cérvico-uterinos, tumores de próstata, principalmente en estos casos, y con un gran éxito. Entonces ahí el 20 de noviembre ha sido muy destacado. Importantísimo. Con esta afirmación vamos a aprovechar para felicitar a los trabajadores y médicos del Hospital 20 de noviembre. Yo le propongo, doctor Martí, que hagamos una breve pausa. Así que atentos para seguir hablando del ISSSTE de México, que es pilar en la salud de México y también de América Latina. Atentos, ya regresamos. Estamos de vuelta para continuar platicando con el doctor Martí Batres, quien es el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de aquí de México, de los trabajadores del Estado de México. ¿Cuáles son esas enfermedades que más gastos ocasionan en el sector público, tomando en cuenta que usted dirige una de las instituciones más grandes del sector público de la salud en México? Hablando de los costos, el cáncer representa la enfermedad que implica mayores costos, ¿no? En la atención. En los gastos directos a la atención por este padecimiento deben haber representado más de 7,000 millones de pesos en el 2023. Una cifra alta. Sí, y por ejemplo, hay otros padecimientos, males respiratorios, más o menos unos 6,000 millones de pesos, y problemas cardiovasculares, unos 5,000 millones de pesos. Me refiero a datos del 2023. Esos son las, digamos, son las enfermedades que implican mayores gastos si vemos su atención ya en sus situaciones críticas. Ahora, no obstante, la diabetes es un padecimiento que implica un gasto constante a lo largo de periodos muy prolongados. ¿Y cuánto le cuesta al Estado atender a un derechohabiente con una enfermedad crónica como la diabetes, justamente, o como algún tema cardiovascular? Tenemos el caso
de la insuficiencia renal Eso que es, se deriva mucho de la diabetes, porque la diabetes tiene diversas claro, ramificaciones. Entonces, en el caso de insuficiencia renal, se calcula el costo en unos 200,000 pesos pues, por paciente. es altísimo. Entonces, es altísimo, implica una inversión. Es una inversión muy importante. Imaginemos que una persona va a atenderse en un hospital privado y tenga que pagar esto. Hay muchos trabajadores que difícilmente podrían estar sosteniendo un gasto a lo largo del tiempo para los tratamientos de estas enfermedades. Y esto está garantizado en el ISSSTE. Esto está garantizado en el ISSSTE, ¿no? Es decir, en el momento en que el trabajador es atendido en el ISSSTE, es atendido en ese momento gratuitamente. Alguien dirá con justa razón que es un sistema contributivo. Entonces, hay cuotas que paga el trabajador. De sus salarios se le va descontando una cuota, como todo sistema contributivo de seguridad Claro. social. Pero en el momento en el que el trabajador tiene un problema grave de salud, simplemente es atendido. O sea, en el momento en que requiere la atención, ya sea de primer nivel, segundo nivel, pero de tercer nivel, que es donde se atienden los casos más delicados, es atendido gratuitamente, es decir, no hay un costo por la operación Un que costo se está extra ni nada realizando. de eso. Los costos son socializados. En realidad, el seguro de salud del ISSSTE pues, es un fondo social solidario para atender a quien tenga alguna enfermedad. Estos 13 millones que, Siempre varía mucho, es muy desigual el desarrollo de enfermedades, de padecimientos entre los trabajadores. Hay quienes tienen una salud muy envidiable, muy fuerte, muy sólida, acuden poco a los centros de salud, a los hospitales. Hay quienes padecen, desafortunadamente, enfermedades crónico-degenerativas que implican la mayor atención y por lo tanto el mayor gasto del Estado, del mayor gasto del ISSSTE, pero tratándose de la salud es un gasto muy importante. la diabetes es lo que más le preocupa al ISSSTE en estos momentos como enfermedad El, crónica, el triángulo que el forman triángulo. hipertensión, diabetes, infarto es lo que más ocupa al ISSSTE. Ahora, en lo particular, en lo personal, considero que tiene que elevarse cada vez más la atención a la diabetes. Usted habló recientemente en una conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum de ciertos puntos que hacen justamente que permiten esta transformación del ISSSTE. Habló de acercar el ISSSTE a los derechohabientes, de dar mejor atención, de reducir tiempos de espera, de garantizar todo tipo de medicamentos, etcétera. Habló de algo novedoso que se está instrumentando. ¿Esto a qué se debe? Presentamos 25 puntos para la transformación del 25 ISSSTE. puntos. Y en esos 25 puntos abordamos sobre todo temas de salud, vivienda, varios temas de seguridad social integral y temas del fortalecimiento del financiamiento del ISSSTE. Esto tiene que ver con lo que comentábamos al principio, fortalecer a la institución pública, porque la institución pública, como decía ahorita, atiende a quien necesita resolver un problema de salud, grave o no grave, sin que eso implique un costo en ese momento. Esto no sucede en una institución privada. Digo, quien tenga las posibilidades de atenderse en un hospital privado está en su derecho y lo respeto, pero gran parte de la población no. La mayoría de la población no tiene esa posibilidad. Es muy poco el número. Entonces las instituciones de salud pública tienen que fortalecerse porque son las responsables de atender a la mayoría, a la gran mayoría de la población. El ISSSTE, siendo una de estas instituciones, tiene que fortalecerse para estar en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque el abandono que tuvo el ISSSTE durante el periodo neoliberal implicó ciertas consecuencias. Por ejemplo, el alargamiento de los tiempos de espera para tener una cita, una Para ser atendido, consulta, una consulta. Yo recuerdo esos pero tiempos. también el alargamiento de los tiempos de espera para acceder a una cirugía. Esto es más delicado. Entonces, evidentemente necesitamos resolver una serie de problemas para ello. ¿Qué nos interesa?
En primer lugar, retomar la convicción, el principio de que estamos para servir al derechohabiente. Esa es nuestra misión. Se llama derechohabiente porque es titular de un derecho. Por lo tanto, puede exigir que se cumpla ese derecho. Y ese derecho de ese trabajador implica una obligación del Estado. Estamos reconstruyendo el Estado social, estamos reconstruyendo el estado de bienestar. Esto está sucediendo en México, pero también en otros lugares de América Latina. Es decir, hay un ciclo progresista importante y vemos también otros países que están haciendo este esfuerzo y cómo los pueblos, naciones de diversos lugares de América Latina buscan rescatar lo público y lo social. ¿Y cuál es el programa de La Clínica Es Nuestra? Es un programa para renovar la infraestructura, el mobiliario, el equipamiento con participación comunitaria. Doctor Batres, nos preguntan también a la cuenta de @isaentrevista que si la idea de atender en casos de urgencia a cualquier persona, sea o no derechohabiente, ¿qué busca? Bueno, tenemos estas situaciones por no tener un sistema de salud y seguridad social único. Hay una persona que puede necesitar una atención urgente y es ¿Y llega al ISSSTE? derechohabiente del ISSSTE, pero la clínica u hospital más cercano es del IMSS. Pero no, como es del ISSSTE, tiene que irse hasta la clínica del ISSSTE, que queda a más kilómetros de distancia. Esto se agrava sobre todo en los estados de la República. En la Ciudad de México todo está cerca, pero imaginemos estados como Sonora, como Chihuahua, como Coahuila, como Durango. Entonces, la idea es que podamos ir arribando, esto todavía no existe, pero es la idea, que podamos ir arribando a convenios para que las instituciones puedan intercambiar servicios de salud. Además, eso nos ayudaría de paso a disminuir subrogaciones a los hospitales privados. Mejor subrogamos a los hospitales públicos de otras instituciones. Un mensaje final, porque este programa se ve en todas partes del mundo y el ISSSTE es una institución pilar en México, pero que tiene mucho que enseñarle al mundo de cómo manejar un sistema público. ¿Qué les diría? Primero diría, estamos en una etapa de reconstrucción de lo público y de lo social. Eso tiene que ver con los principios de la cuarta transformación. Después de toda la privatización, abandono que hubo en el periodo neoliberal, estamos reconstruyendo lo público. Segundo, diría, la salud es un derecho. Esta es una visión diferente de quienes consideran que la salud es una mercancía. La salud es un derecho, por lo tanto debe garantizarse que cualquier persona que requiera servicios de salud los tenga. Esa es una siguiente cuestión. Y tercero, diría, el ISSSTE es una de las grandes instituciones de salud y seguridad social. Por lo tanto, es muy importante que mejore sustantivamente, aunque esto sea gradual, pero que sea constante, que sea progresivo, que avancemos. Y vamos a avanzar mucho, mi querida Aiza, vamos a avanzar mucho. Ahora, el ISSSTE no solo es una institución de salud, tiene 21 prestaciones y seguros, tiene además políticas de vivienda para los trabajadores, vivienda social para los trabajadores, políticas de cultura, de recreación, de abasto, responsabilidades en materia de pensiones, jubilaciones, en fin, tiene un abanico de prestaciones sociales de diverso tipo, aunque la parte de la salud es la más visible. Y además, por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el tema de la salud para ella es un tema súper prioritario. Quiere en estos años dar un gran salto en materia de salud. Muchas gracias, doctor Martí Batres, por estar hoy con nosotros, por enseñarnos cómo se maneja una institución tan grande como el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado. Y bueno, yo me quedo con esta frase de que la salud es un derecho y también en otro tema que usted ha puesto mucho énfasis, que es el de prevenir para que tengamos todos mejor salud. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Aiza. Y espero que usted, amigo televidente, haya disfrutado del programa y que su día siga siendo maravilloso. Hasta la próxima.